casi 2 años participando dentro de la iglesia, soy un poco novito, pero gracias a Dios, ¿cierto? Él me ha dado de su gracia para poder tomarme en consideración. Y también soy trabajador social, estoy estudiando trabajo social, estoy en mi práctica profesional. Y precisamente el desarrollo de esta palabra se me ocurrió o comenzar cuando empezamos a dilucidar dentro del trabajo en una plática, ¿cierto?, que teníamos con distintos profesionales, ¿cierto?, personas que son mayor que yo, ¿cierto?, en conocimiento. Y estábamos hablando un poco sobre lo importante que es tener un respaldo, sobre lo importante que es tener una red de apoyo, sobre todo en este contexto, ¿cierto?, que estamos hablando. Yo trabajo en la universidad, ¿cierto?, en la UNCE. Entonces, estamos hablando de distintos jóvenes que llegan con situaciones bastante difíciles. La gran mayoría sin redes de apoyo, sin familias que los apoyen, que les den palabras de aliento, ¿cierto?, sin alguna hermandad que esté ahí para apoyarlos. Y precisamente en esta conversación aparecía la figura del cristianismo, ¿cierto? A pesar de que muchos no lo crean o que el chileno como de a pie le parezca que no, la verdad es que siempre en estos debates como filosóficos o en estos debates, ¿cierto?, de profesionales, siempre sale el cristianismo. Créanme, mis hermanos, que somos profundamente importantes para la sociedad, que para nosotros, ¿cierto?, no lo veamos a primera instancia. Siempre que hablamos de redes de apoyo, salen, ¿cierto?, los cristianos. Quizás desde su visión, ¿cierto?, de profesionales dicen, bueno, que la verdad los cristianos saben hacer comunidad, saben hacer familia. Y me impresionaba que la persona que dijera esto no es cristiana, es una persona que se dedica sencillamente al estudio de las sociedades, pero que ellos puedan ser capaces de identificar la potencialidad que hay dentro de los cristianos, ¿cierto?, me parece maravilloso. Y quería compartir, ¿cierto?, primeramente en decir, ¿cierto?, que nosotros somos importantes. Muchas gracias a mi hermano Velázquez, haciéndose presente con un poquito de agua. Primero, ¿cierto?, quería hacer una introducción hacia el concepto de iglesia y cómo nosotros como iglesia hemos movilizado grandes cambios a lo largo de la historia, ¿cierto? Desde que somos reconocidos, ¿cierto?, por Roma, y antes nos perseguían, ¿cierto?, y después somos reconocidos, ¿cierto?, como religión oficial del Imperio Romano. Nuestra estructura, ¿cierto?, nuestra identidad occidental se basa en el cristianismo, mis hermanos. Se basa en lo que Jesús dijo algún día en el Sermón del Monte. Y es impresionante ver cómo esas leyes morales, es impresionante ver cómo lo que Jesús dijo algún día, hasta el día de hoy, personas que no conocen el cristianismo lo aceptan como una normalidad. Piensan que eso, ¿cierto?, es algo del ser humano, que solo se nos ocurre. Pero en realidad, ¿cierto?, vino el Hijo de Dios a decir un día que debíamos amarnos, que debíamos compartir entre nosotros, que debíamos compartir el pan que hay en nuestra mesa, ¿cierto?, y dándonos distintas lecciones que luego se convertirían para nosotros en algo normal. Pero déjenme decirle a mis hermanos que tuvo que pasar un proceso bien importante en términos históricos. Incluso, ¿cierto?, yo reflexionaba y decía, ¿qué tan importante ha sido el cristianismo para todas las áreas del conocimiento? En la ciencia muchas veces nosotros decimos, en la ciencia, ¿cierto?, no tiene nada que ver con el cristianismo. O decimos, ¿cierto?, muchos científicos, seguramente nadie nos pesca dentro del ámbito científico. Pero déjeme decirle que grandes científicos como Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, Michael Faraday, entre muchos otros, se presentaron precisamente como cristianos dentro de sus cartas, dentro de sus declaraciones de memoria, ¿cierto? Inclusive Michael Faraday, ¿cierto?, que es un científico mucho más actual, él se presenta como cristiano, como un defensor del pensamiento cristiano. Porque déjeme decirle que Dios habita en todas las ramas del conocimiento. Dios habita entre nosotros, mis hermanos. Dentro de la filosofía encontramos a Immanuel Kant, ¿cierto? Yo, en lo personal, como estudiando una rama social, ¿cierto?, humanista, muchas veces tuve que leer a Kant sin darme cuenta de que él en realidad sí era cristiano. Pero es bien interesante darnos cuenta cómo los cristianos hemos impactado en la vida de las personas, ¿cierto? E inclusive figuras famosas, ¿cierto?, historia. Jesús mismo es la figura más famosa seguramente a lo largo de toda la historia. Pero también en movimientos sociales, ¿cierto? Recordamos a Martin Luther King, ¿cierto?, un impresionante orador, ¿cierto?, levantar de movimientos sociales, ¿cierto? Y también tenemos, no sé, a María Fernández también, ¿cierto?, autor del gol perfecto. También hay algún jugador que incluso se llama cristiano, o sea, yo creo que hemos impactado fuertemente. Quizás malo chiste. Pero en la conclusión, ¿cierto?, es que antes de pasar esta palabra quería que nos diéramos cuenta de lo importante que somos para la sociedad. Pero todo lo que nosotros sacamos, ¿cierto?, hacia afuera, lo construimos acá adentro, mi hermano.
pasando la palabra, dice, cierto, primero reflexionaba sobre cómo Pablo se refiere a nosotros como hermanos. Y reflexionaba en esta palabra. Quizá los que hemos nacido en el Evangelio, ¿cierto?, utilizamos esta palabra casi como una muletilla, ¿cierto? Hermano tanto, hermano Pablo, ¿cierto? Hermano Pedro, Pablo, ahí está con su hijito, ¿cierto? Nos tratamos de hermanos y es maravilloso, pero muchas veces no reflexionamos desde dónde viene, ¿cierto?, esto hermoso que es relacionarnos desde esta palabra. Estudiaba un poco, ¿cierto?, la palabra hermano, me daba cuenta que proviene del latín germanus, ¿cierto?, que principalmente significa, y ojo a esto, significa principalmente natural, genuino y auténtico. Entonces, ¿cierto?, cuando nosotros declaramos que alguien es nuestro hermano, declaramos que es un confidente auténtico, que es una persona que de verdad está para nosotros, que de verdad nos dice lo que necesitamos escuchar. Y que incluso, y una vuelta muy maravillosa que le da a la palabra, es que proviene a su vez de otra palabra más pequeña en el latín, que se llama germen. No confundir con germen, ¿cierto?, de enfermedad, sino que germen significa, o estaba asociada en esos tiempos en el latín antiguo, a la palabra brote o retoño. De ahí la palabra germinar. Entonces, mi hermana, es maravilloso ver cómo nosotros nos nutrimos y primero distinguimos, ¿cierto?, a nuestro hermano como una persona de confianza, como una persona que está dispuesta a decir lo que necesitamos escuchar, a estar ahí con nosotros, y somos incluso capaces, ¿cierto?, de adoptarla dentro de una familia, a pesar de que no somos sanguíneos, ¿cierto?, nos consideramos hermanos, ¿cierto?, y nos abrazamos los unos a los otros. Y que además, ¿cierto?, la relación que tenemos como hermanos nos permite germinar espiritualmente. Entonces quiero plantear, ¿cierto?, la primera reflexión para su vida. No nos quedemos, ¿cierto?, sencillamente como una semilla ahí enterrada en la tierra escondida, sino que cuando hablamos con nuestros hermanos podemos germinar en sabiduría y en conocimiento de la palabra del Señor. Pasando más, ¿cierto?, a través de la palabra, vemos que Pablo comienza con una gran declaración. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cierto, vemos un poquitito antes, ¿cierto?, desde el versículo 4 al versículo 9, que Pablo halaga a la iglesia de Corinto. La halaga, ¿cierto? De hecho, enfáticamente dice en el versículo 6, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no falta nada en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta iglesia era maravillosa, ¿cierto? No le faltaban los dones, ¿cierto? Habían puros músicos ahí, como nuestro hermano Pablo, ¿cierto? Y puros predicadores maravillosos, ¿cierto? Y tenían todos los frutos del Espíritu, una iglesia sencillamente genial, ¿cierto? Pero precisamente es interesante ver que incluso una iglesia que puede ser modelo a seguir, ¿cierto?, para nosotros cuando la leemos, tenía detalles bastante importantes. Y el mismo apóstol Pablo quería incidir a través de una carta, quería ver a sus hermanos. Y de hecho es bien curioso darnos cuenta de quién era Pablo. Para que nos hagamos una idea, mis hermanos, Pablo funda la iglesia en Corinto. Es decir, él tiene un rango espiritual muchísimo más grande que aquellos que se acercan después de crear a la iglesia. Él funda la iglesia, él se encarga de predicar, él se encarga de pregonar la palabra del Señor hacia aquellos que no lo conocen en Corinto, ¿cierto? Estamos hablando de Grecia, un lugar sumamente difícil, ¿cierto?, de predicar en ese momento. Pero Pablo, ¿cierto?, se toma la misión, ¿cierto?, de fundar una iglesia y la funda. Entonces perfectamente podría comenzar esta carta diciendo, mis queridos hijos, o mi querido rebaño, ¿cierto?, o destacando, ¿cierto?, esta relación que hay, ¿cierto?, de distancia en el ámbito espiritual. Pero Pablo parte este versículo diciendo, os ruego pues, hermanos. Se pone en una relación, mis hermanos, de igualdad. Le dice, son mi familia, ustedes son mis iguales. Yo no soy superior a nadie, ¿cierto? Y qué maravilloso es ver que Pablo había aprendido tan profundamente las lecciones del maestro, que era capaz de ser humilde, ¿cierto? Que era capaz de bajarse, ¿cierto?, y abrazar a los demás, ¿cierto?, como un hermano más. Pero luego, ¿cierto?, reafirma su mensaje diciendo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es maravilloso, ¿cierto? Y primero se utilizaba en los cristianos, ¿cierto?, como una forma de saludo, era normal. Pero además, ¿cierto?, a través de esta palabra y de declarar, ¿cierto?, que es Jesús quien va con él, primero sentencia una cosa, que Pablo no es nada sin Cristo. Pablo va acompañado por el Señor Jesucristo y es Él el que le da la potestad de poder aconsejar al pueblo. Es Él el que le da la potestad de poder aconsejar a la iglesia.
Y es precisamente esto maravilloso porque además dice, ¿cierto?, a través de esta palabra, ¿cierto?, de que Él va por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se articula dentro de las intenciones que tiene el Espíritu Santo. Se articula, ¿cierto?, dentro de las intenciones que tiene Jesús para con nosotros. Por lo tanto, Pablo no va con una intención, ¿cierto?, de destruir la iglesia. Pablo no llega, ¿cierto?, con una intención, ¿cierto?, de destruir completamente y no, ustedes están haciendo todo pésimo, sino que viene con una intención de amarlos, de corregirlos a través del amor y de declarar que ellos son hermanos en Cristo Jesús. ¿Cierto? Qué maravilloso poder darnos cuenta de eso. Pablo continúa después diciendo dice Pablo, ¿cierto? Os ruego, hermanos, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Mi hermano, aquí hay algo sumamente importante. Yo, ¿cierto?, desde la mirada de un trabajador social, sé lo difícil que es ponernos de acuerdo. Y créame que Pablo es la persona que más sabe lo difícil que es ponerse de acuerdo. Mi hermano, le recuerdo que todos los apóstoles, ¿cierto?, sus hermanos apóstoles, son personas completamente diferentes. Teníamos a Pedro, ¿cierto?, que era muchísimo más aguerrido, ¿cierto? Teníamos personas un poco más reflexivas, ¿cierto?, como Juan, que era un poco más amoroso. Todos tenían una forma de ser diferente. Y si nos damos cuenta, ¿cierto?, todos en la iglesia somos diferentes. Pensamos diferente, actuamos diferente. Pero Pablo hoy sienta un mensaje para cada uno de nosotros. Que podamos pensar las mismas cosas. Que podamos, y esto, mis hermanos, no lo malinterpretemos, perdón, soy un poquito inquieto. No lo malinterpretemos diciendo, ¿cierto?, de que podemos, ¿cierto?, todos tenemos que pensar exactamente igual. O que todos tenemos que actuar exactamente igual, porque todos somos personas y somos diferentes. Mi hermano, lo importante, ¿cierto?, que trata de destacar Pablo en este momento, ¿cierto?, es que debemos pensar y llegar a un punto de acuerdo. Somos hermanos, ¿cierto? No podemos quedarnos, ¿cierto?, en disidencia, no podemos quedarnos, ¿cierto?, en contienda los unos con los otros. Debemos llegar a un punto de acuerdo, así como Pablo le aconseja a Corintios, hoy le aconseja a nuestros corazones. Pongámonos de acuerdo, ¿cierto? Qué importante, ¿cierto?, es ver cómo este mensaje está muy estructurado, principalmente, ¿cierto?, en lo que Jesús defiende. Ponernos de acuerdo, ¿cierto? No olvidar que somos individuos, ¿cierto? Pero debemos hablar con el otro, escuchar. Luego dice, y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos. Mi hermano, lograr la unidad de un grupo es sumamente difícil. Y aquí, ¿cierto?, voy a poner un ejemplo. Yo, bueno, que estaba trabajando estos últimos años. Primero, es súper difícil llamar a los cabros. Lograr que se junten los jóvenes en esta hora es sumamente difícil. De hecho, llegar a una universidad, ¿cierto?, cuando nos juntamos es complejo porque lograr una unidad, todos piensan diferente, todos hablan diferente, todos tratan de estructurarse de lógicas diferentes. Por lo tanto, mis hermanos, es completamente difícil y hay que hacer un gran trabajo durante meses para lograr sacar adelante un proyecto. Y aquí, mis hermanos, somos seres humanos que estamos relacionándonos, somos un grupo y además nos consideramos a nosotros mismos familia. Por lo tanto, Pablo en esta hora nos relata, ¿cierto?, de que es muy terrible la división para el pueblo cristiano. No sé si alguna vez ha intentado partir un lápiz solito. Yo lo he hecho en las clases, ¿cierto?, cuando era más chico lo hacía. Después mi mamá me retaba de la casa porque iba todos los lápices por tiempo. Pero la verdad yo lo intentaba, ¿cierto? De repente me escapaba el lápiz y lo rompía. Pero después, ¿cierto?, hacíamos el experimento de tomar un manojo, ¿cierto?, de lápices y tratábamos de romperlo, ¿cierto? Y era súper difícil porque agarran densidad cuando están todos unidos. Y eso es lo que debemos lograr, ¿cierto? Eso es lo que Pablo nos aconseja después de esta hora, ¿cierto?, lograr una unidad de pensamiento. ¿Y cómo logramos la unidad, ¿cierto?, a través, aceptando nuestras diferencias, pero cómo logramos llegar a la unidad? Aceptando el cambio que Jesús ha hecho en nuestros corazones, aceptando el mensaje de Jesús, articulando, ¿no es cierto?, y pensando como lo haría Cristo en vez de como lo haríamos nosotros. Y es precisamente maravilloso, mi hermano, esta segunda lección que Pablo nos deja para la iglesia, ¿cierto? Reflexionemos, ¿no es cierto?, y veamos que podemos unirnos, ¿cierto?, mediante el mensaje y la bandera de Jesucristo. Y finalmente, ¿cierto?, Pablo finaliza o sentencia, ¿cierto?, este versículo diciendo, en una misma mente y en un mismo parecer. Mi hermano, una de las cosas más complejas del ser humano es el pensamiento.
una de las cosas más complejas es el ámbito de la mente, ¿cierto? Porque para empezar es un concepto, ¿cierto? Es difícil lograr la cohesión de pensamiento y es difícil pensar todos, ¿cierto?, en una misma lógica. Como lo decíamos, ¿cierto?, hay que unirnos debajo del mensaje del cristianismo, hay que unirnos debajo de la bandera del Señor, pero ciertamente es difícil muchas veces asemejarnos a Cristo porque nos gusta hacer lo que nosotros queremos. Nos gusta hacer, ¿cierto? Y nos gusta hacer como nosotros queremos y decir, ¿cierto?, que lo que yo pienso para la iglesia muchas veces está bien. Pero, mis hermanos, tenemos que encontrar una unidad por medio de lo que Jesús nos plantea en su palabra. Debemos encontrar un espíritu, ¿cierto? Ser unánimes, ¿cierto? Tanto en reflexionamiento, ¿cierto? En reflexión, ¿cierto? En pensamiento. Pero para poder llegar a reflexionar lo mismo, debemos cambiar, ¿cierto?, nuestro corazón. Y es ahí, ¿cierto?, una pregunta para nuestra vida en esta hora. Nuestros pensamientos reflejan nuestro corazón. ¿Cómo está su corazón hoy en día? ¿Cierto? Estamos más volcados hacia hacer, ¿cierto?, lo preciso con el prójimo, ¿cierto?, hacia amar a nuestro prójimo, hacia amar a nuestros hermanos, que son los inmediatos que podemos ver, pero también, ¿cierto?, saludar al vecino. Yo, en lo personal, ¿cierto?, tengo un vecino que me cuesta mucho, es difícil de amar, ¿cierto? No me acuerdo, alguno de los jóvenes decía eso, el Javi, ¿sí?, decía ese concepto y la verdad estaba maravilloso porque hay gente que es difícil de amar. Pero la verdad, mi hermano, ¿cierto?, estamos más volcados a intentar amar de todas formas o a mantener contiendas, o a mantener, ¿cierto?, la soledad dentro de nuestros corazones. Planteémonos esa reflexión en esta hora, mis hermanos, y si estamos en el segundo caso, pidámosle al Señor que nos cambie, porque el Señor puede cambiarlo todo. Jesús cambió la vida de esos corazones, ¿cierto?, que estaban en Grecia, que tenían un montón de dioses, y no puede cambiar la nuestra, y ya nos acercamos al Señor. Mi hermano, los invito, ¿cierto?, a reflexionar sobre esto, a cambiar nuestros corazones y nuestras posiciones y a ser unánimes, a ser hermanos, a hacer germinar este mensaje. En conclusión, ¿cierto?, Pablo hoy nos habla como congregación, ¿cierto? Y recordamos primero que debemos entender que somos todos diferentes. Y a través de esta diferencia podemos ver el mundo de diferentes formas. Muchas veces, ¿cierto?, yo voy con una palabra y se la presento a mi mamá y mi mamá me dice, esto no tiene nada que ver con lo que decís. Pero de ahí a lo mejor puede haber una conclusión, ¿cierto?, puede haber un debate, pero llegamos a algo unánime, ¿cierto? Y eso es lo maravilloso, poder relacionarnos desde personas diferentes, porque Jesús está en medio de nuestras conversaciones. Jesús se presenta en medio de nuestras relaciones, ¿cierto? Y Él nos lleva a la comunión, Él nos lleva a la mirada. Segundo, ¿cierto?, debemos mirar a Cristo. Y aquí hay una relación interesante, porque no sé si se ha dado cuenta que mientras más cercanos estamos a la figura de Jesús, más cercanos estamos entre nosotros. Mis hermanos, es maravilloso darnos cuenta cómo el pensamiento de Jesús, ¿cierto?, y su mensaje es sobre amarnos a nosotros, sobre hacer comunidad, y no solo nosotros, sino que extender este mensaje, ¿cierto? Jesús dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a predicar un evangelio si ni siquiera lo podemos comprometer, ¿cierto?, a través de nosotros mismos, ¿cierto? Así que vaya esta segunda reflexión que Pablo en esta hora nos deja en nuestra vida, ¿cierto?, a la iglesia en Olivar, ¿cierto? Hagamos una estructura entre nosotros, ¿cierto? Lleguemos a disensiones, lleguemos a acuerdos entre nosotros para poder predicar el evangelio también a las personas que lo necesitan. Y finalmente, ¿cierto?, nos hace reflexionar acerca de que el Señor en el fondo está en nuestros pensamientos. El Señor es el que se hace presente en nuestra vida. Y a pesar, ¿cierto?, de que nosotros queramos ser hermanos, ¿cierto?, que es maravilloso y que es, ¿cierto?, el mensaje central de esta palabra, ¿cierto?, el poder ser hermanables entre nosotros, sepamos que Jesús existe en el amor. Jesús se hace presente, ¿cierto?, en el amor. Y a pesar de que para nosotros es muchísimo más evidente cuando alguien, ¿cierto?, danza al Señor, que es maravilloso, o cuando alguien habla en lengua, ¿cierto?, y decimos, ese, ¿cierto?, está siendo tomado por el Espíritu Santo. Déjeme decirle que hay una forma de ser tomado por el Espíritu Santo que muchas veces no la vemos, y es abrazar a nuestro hermano, y es aconsejar a nuestro hermano, y es sencillamente escuchar lo que tiene que decir. Ahí habita el amor, y donde está el amor está Dios. Mis hermanos, así que vaya esta reflexión, ¿cierto?, en esta hora. Lamento, ¿cierto?, si puedo haber más alargado, a lo mejor más de la hora, ¿cierto?, precisas, pero voy a terminar, ¿cierto?, con una pequeña reflexión y una pequeña experiencia que llevaba a mi vida en estos días. Dentro del contexto del trabajo hubo
un problema bastante complejo con una persona que nosotros estábamos atendiendo, ¿cierto? Ella sufre un intento de suicidio, ¿cierto? Y es un drama, ¿cierto? Es impresionante para nosotros porque nos duele, no tanto, ¿cierto?, como institución, sino como seres humanos, porque tratamos, ¿cierto?, de ayudar, ¿cierto? Y cuando pasan estas cosas es horrible, y de verdad yo llegaba a la casa ese día pulverizado, mi hermana. Yo la verdad que llegaba ese día sintiéndome mal conmigo mismo, diciendo, a lo mejor podría haber hecho otra cosa, ¿cierto? A lo mejor podría haber hecho algo por esa persona. Pero cuando llegaba a mi casa, ¿cierto? Llegaba, en el fondo entraba y veía a mi sobrino, que por cierto estaba de cumpleaños. Feliz cumpleaños si me están viendo por la transmisión. Y veía a mi sobrino, ¿cierto? Y él me tiraba sus manitos, ¿cierto? Y yo lo saludaba, ¿cierto? Le abrazaba y entendía lo importante, ¿cierto? Y lo que falta en el fondo en la vida de esas personas que llevan a tomar una decisión tan difícil. Lo que falta, ¿cierto? La hermandad y el amor. Por lo tanto, mis hermanos, ¿cierto?, seamos hermanables. Si alguna vez vemos a nuestro hermano decaído, si alguna vez vemos a nuestro hermano cabizbajo, no lo saludemos sencillamente y nos quedemos con el bien que siempre decimos, sino que tratemos de indagar en el amor del Señor. Preguntémosle cómo está hoy, ¿cierto? Si está en su corazón preguntar durante la semana a algún hermano, preguntemos. Hagamos lo que Jesús quiere de nosotros, que seamos hermanos, pero no de verdad. Hermanos que son capaces de constreñir el corazón y de constreñir la conciencia. Amén, mis hermanos. Así que esta ha sido la palabra, ¿cierto?, que he traído para el día de hoy, ¿cierto? Que el Señor les bendiga su vida, bendiga sus corazones y que Dios también nos siga respaldando, ¿cierto? Y siga bendiciendo esta palabra dentro de nuestros corazones.